Ay, cuánta falta nos hace Shakespeare. En El sueño de una noche de verano, la flor del amaranto logra que quien haya sido frotado por su polen en los ojos al amanecer se enamorará del primer ser que vea, aunque sea un asno. Y así la comedia y la tragedia caminan juntos por el bosque de la mano del amor. Hoy sabemos que la felicidad tiene que ver con algunas hormonas que produce nuestro cerebro. Las endomorfinas producen bienestar, la serotonina, confianza, la dopamina crea motivación y la oxitocina nos llena de confianza y de amor. ¡Ay! Shakespeare se adelantó a los tiempos. Hay una hormona diferente, es la del poder, que tiene enormes capacidades, pero que también logra cambiar la vida cuando alguien te llama por teléfono y entonces le entregas tu dignidad, tu honra y hasta tu luz. En fin, que lo logra porque con esa hormona tiene la capacidad de quitarte tu hacienda o quizá puede hacerla más pequeña. Ya decía un hermano mío que influencer mi madre cuando se quitaba la zapatilla. Nuestros políticos no son felices porque no se atreven a ser infelices. Alguien manda sobre su felicidad. Por eso mienten y dicen una cosa y la contraria, porque alguien siempre les dicta el rumbo. Son desobedientes solo para que los poderosos vuelvan a hacerles caso y sus brotes de dignidad parecen exabruptos de adolescentes. La química construye nuestro estado de ánimo y los poderosos animan el estado de los que hacen como que nos mandan. Pero en verdad no nos mandan. Igual es que no manda nadie. Y el poder no es sino la suma de pequeñas decisiones que toman gentes que no tienen toda la capacidad, pero que, y eso sí que es cierto, votan más veces que nosotros, los humildes, los demás, los que solo lo hacemos cuando nos mandan las leyes y las constituciones, más o menos cada 4 años. El problema es que no nos atrevemos a ser infelices como paso previo a ganarnos ser felices. Y los medios de comunicación nos frotan la noche electoral los ojos y al día siguiente nos enamoramos, no sé, de un burro o de un asno y creemos que nuestro amor es un acto de libertad. Triste el esclavo que mide su libertad por la longitud de su cadena. Somos los españoles un pueblo muy irreverente, pero muy obediente. Y por eso cuando estallamos, asombramos al mundo. Pero mientras tanto, cuánta noche, bienvenidas a la frontera, desobedientes. Los granjeros sois la columna vertebral de este país. Los banqueros, la mujer, los veteranos. Los operadores filipinos del carrusel sois la columna vertebral de este país. ¡Salama! Si la meritocracia es el gobierno de los mejores, la mediocracia sería el gobierno de los mediocres. O dicho de otra forma, los mediocres han asaltado el poder y dominan la política actual. Los jóvenes políticos porque vienen de una etapa de facilidades donde casi todos se creen señalados, ungidos, no sé, quizá por Zeus, que creen que les ha cagado y, en fin, les ha señalado para las más altas instancias. Los viejos porque se han quemado pensando que no tenían recambio. Llevaban tanto tiempo, y los de la Edad Media porque están más atentos a realizarse que a pensar en los asuntos colectivos, porque les han dicho que si no se realizaban, su vida no tenía sentido. La política de ahora, en conclusión, se escribe en minúsculas, y la escriben también en minúsculas unos medios de comunicación igual de mediocres que los políticos. Una política de marca blanca, en la que no sobresalen los mejores ni los más preparados, sino los más dóciles, aquellos que son capaces de escalar siendo silenciosos hasta que llega su momento. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Aguantan y aguantan y aguantan, pensando que van a tener en algún momento el poder. Es la promesa que les hace dejarlo todo para acudir a las filas de la política. Pero cuando ven que el poder se les escapa, huyen como ratas en busca de mejores pastos. Eso sí, siempre jaleados por periodistas, como decíamos, tan mediocres como ellos. Clara Campoamor, Campoamor, Federica Monseni, Azaña, Negrín, Largo Caballero, Suárez pese a todo, Carrillo pese a todo. Han dejado paso, vaya, a Cayetana Álvarez de Toledo, a Toni Cantó, a Díaz Ayuso, a Rivera, a Carmen Calvo, incluso a Pedro Sánchez, que un día dice una cosa y la otra la contraria, porque como no tienen biografía, la construyen cada día. Y así nos va. Políticos que son capaces de decir
cada vez que conviene una cosa o la contraria y no se les mueve un músculo de la cara. Pueden quedar en ridículo sin que vean su autoestima en absoluto cuestionada. Lo mismo te hacen una ley que te podían vender preferentes, hipotecas a plazo fijo o ser gerentes de una fábrica de salchichones. ¡Eureka! 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 ¡Pico de oro! La mediocridad se ha convertido en un valor al alza y si quieres medrar dentro de un partido, cuanto más mediocre, más posibilidad hay de que te metas por los rinconcitos. ¿Por qué si no Ferreras llama a Inda Don Eduardo? Esta legión de encefalogramas planos siguen a rajatabla la máxima de Groucho Marx. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar definitivamente las dudas. En fin, que subiendo peldaños, pasito a pasito, sigilosamente, un día abren la boca y ¡ay! Ya es demasiado tarde, porque están tan arriba que ¿cómo van a protestar? Los de Vox, por ejemplo, sus afirmaciones no tienen precio. ¿Y vosotros? Bueno, vosotros no, pero otros que conocéis les han votado. No nos creemos para nada los datos de la Fiscalía y que queremos una ley de violencia contra la mujer, de violencia en el ámbito intrafamiliar, que proteja a las mujeres, que normalmente son las agredidas, que proteja también a los hombres que son agredidos, que proteja a los menores, pero que no queremos una ley que criminalice al varón. Decía Winston Churchill que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues en este país hemos tenido que haber hecho las cosas muy mal para merecer lo que tenemos. Vaya karma del pasado. Tampoco es cuestión de a ver quién tiene más títulos o máster. Bueno, salvo Casado. El problema de fondo es que a lo mejor se parecen mucho estos políticos a nosotros mismos. O quizás que nuestro país ha decidido en algún momento dejar la política en manos de los inútiles y buscar otros desarrollos sociales. A lo mejor nos queremos mejores porque teniendo políticos mediocres les criticamos y así nos sentimos superiores. ¿O somos tan idiotas que estamos entregando a gente que consideramos idiotas el destino de nuestro país que al final va a caer sobre nuestras espaldas? Tengo la sensación de que los políticos de nuestro país han visto el mundo solamente por un agujerito. Muchos de ellos han entrado tan jóvenes en política que apenas han tenido tiempo de desarrollar sus capacidades a través de cualquier otro tipo de actividad. Les falta un hervor social. Son burócratas de la política desde jovencitos o cachorros de la empresa, que viven después la política como si estuvieran en prácticas de emprendimiento. Muy diferentes a aquellos políticos de la transición, porque es verdad que como Franco prohibió la política, pues no existían profesionales. Y cuando llegó a la transición, uno era abogado, otro era profesora, otro sindicalista. Claro, la mayoría habían demostrado quiénes eran en sus respectivas profesiones y eran reconocidos como tales. Conocían de sobra la sociedad a la que tenían que representar. Tienen a Máxim Huerta perplejo. Por una sociedad instrumental le enviaron a la Luna. Y Borrell, Celaá y Pedro Duque continúan en la Tierra. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el máster, o sea, el programa final de máster. Sí, sí. Claro, esto es lo que pasa cuando sustituyes asignaturas como griego, latín, historia por películas de Antonio Ozores o crees que Google te va a solventar todas tus lagunas. ¡Ay, Rivera! Tampoco es esto ponerse en plan Séneca, pero no me negaréis que el nivel de oratoria parlamentaria ha caído a niveles de Belén Esteban, con perdón para Belén Esteban, que conecta mucho mejor con su país que muchos de nuestros políticos. Los discursos son cada vez más simples e insustanciales. O cuidado, también puede ser muy efectistas, pero están vacíos. Son un anuncio brillantón, un fogonazo, una raya de coca, una eyaculación. Y después, ¿qué viene? El vacío poscoito. ¿Y todo para qué? Pues para que quepa en un tuit, en una noticia de un minuto en el telediario, para que sea, ya digo, un rayo fulgurante que te parezca que estás en la cresta de la ola. Pero después no hay nada de nada. Esta gente viven tan esclavos de las audiencias que se olvidan de ofrecer un pensamiento a largo plazo. Son tan simples que solo piensan en ganar las siguientes elecciones o disputar la interna de su partido. Su experticia está en la competición con tan mediocres como ellos mismos, que tienen que moverse, y ahí no lo hacen mal, en la sociedad del espectáculo, vacía, donde tu segunda oportunidad es como farsa y encima retransmitida. Junqueras Vies Oriol. ¿Cómo hemos llegado a este low cost político? Pues algunos lo llaman selección inversa. Ante la falta de incentivos, la gente mejor preparada se dedica a otras cosas mejor remuneradas. También ayuda, no nos engañemos, que dedicarse a la política es arriesgarte a que te despellejen, porque hoy
Los principales negocios se hacen con ayuda del Estado. Y los que quieren hacer negocios van a controlar los medios de comunicación para colocar a sus mediocres que al final hagan lo que ellos quieren. Al final, no os engañéis. La política es tan mediocre porque los que hacen la política son otros. En fin, que salvo algunas gentes que se acercan a la política porque tienen una vocación muy grande, el conjunto van porque no tienen otra cosa que hacer o porque han sido seleccionados por jefes para dedicarse a hacer lo que después les manden, como en aquella escena del Padrino, donde el enterrador le agradece mucho tiempo después el favor construido. En el fondo, no tendremos políticos que son enterradores. Hay vocación política en el Congreso o en el Senado. Me temo que si salimos de los ayuntamientos, eso se desvanece. La épica y el espíritu de sacrificio es algo de lo que carece la mayoría de nuestros parlamentarios y parlamentarias. Quizá por eso tienen tanto miedo a que Pablo Iglesias entre en el gobierno. Por eso lo primero que hacen es ellos subirse el sueldo, porque saben qué demonios hacen en política. Están ahí para encontrar un espacio. No están ahí para luchar por el futuro de los demás, un futuro mejor y más justo. Faltaría más. Asisten a los plenos y tienen que asistir. Les pagan y tienen que votar lo que el patrón les ordene. Y con esa tropa no es de extrañar que la política se haya convertido en uno de los principales problemas para los españoles según el CIS. No nos engañemos en cualquier caso, ¿eh? Siempre los políticos se parecen a los votantes. Y si queremos mejores políticos, no será cuestión de mojarnos un poquito más. Eso de vote, no te metas en política, es una trampa, sin fondo, que terminamos pagando nosotros. Señor Hernando, señor Hernando, señor Hernando, señor Hernando. El deterioro de la política aleja el talento. Y sin talento va engordando cada vez más la mediocridad que desprestigia la política. Al final es un círculo vicioso, mortal para la salud democrática de nuestros países. Un problema serio y profundo, más serio y profundo de lo que parece. Porque de toda esta degradación se alimentan los populismos, estos insiders que parecen outsiders como Macri, como Trump, como el propio Rivera. En fin, que son una reacción a un entorno en el que las diferencias entre unos y otros son mínimas, pero las construyen mediáticamente con medios que son de ellos. Y es entonces cuando llega la manida frase, es que todos son lo mismo. Pues no, ni todos son lo mismo, ni todo es lo mismo. La solución a esa mediocridad política está en vosotros y vosotras, desterrando el pensamiento único, que quiere imponer el poder a través de los grandes medios y despertando nuestro pensamiento crítico, pensando por nosotros mismos y votando después. En consecuencia, aunque nos amenacen con la expropiación, la expiación, la excomulgación, el destierro o esos pecados viejos que ejecutan siempre los que no quieren que cambien las cosas. ¡Sí se puede! 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 Fuego, calor, lágrimas, dolor, ¿una canción de Malú? No, son los adjetivos de algo que nos recuerda al infierno. ¿Y hay algo peor que el infierno? Pues parece ser que sí. Allí por lo menos todo lo que entra sale completamente chamuscado. Pero hay en el mundo real posibilidades también de achicharrarte con estos calores. En fin, que como podréis suponer nos estamos refiriendo al Partido Naranja de Albert Rivera. Y ahí tenemos a Máximo, que nos va a contar cómo andan las cosas por el infierno de Ciudadanos. Máximo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Pues el infierno que estoy viviendo esta semana es lo que llamamos el resultadismo, que es una palabra muy frecuente en el fútbol. No sé si lo ha admitido la Real Academia, pero me da igual. Lo hará, que está ahí Pérez Reverte. Yo no soy muy futbolero, pero mira, practico otros juegos. Entre mis insólitas y casi nunca productivas habilidades figuran el billar y el póker. Ajá. Y a todos los campeones de billar y de póker que he leído, visto jugar, siempre les he oído una frase muy similar, que es: no hay nada que impida más el progreso de un jugador que apuntarse tantos con malas jugadas. ¿Esta quién es? Arrimadas. Arrimadas es uno de esos malos jugadores. O sea, la respuesta que le ha dado a
a Toni Roldán por sus críticas a los cambios a peor en Ciudadanos, que están apuntalando 20 años de corrupción en Madrid, que se han convertido en azules, o sea, en falangistas, que le estaba llamando falangistas, ha sido el único cambio que hemos tenido en Ciudadanos es que antes teníamos 32 escaños y ahora tenemos 57. Mira, yo me la imagino a Arrimadas como una culturista enloquecida frente al espejo, ¿sabes? Mirándose el cuerpo, ha doblado la masa muscular con anabolizantes, la tía, y dijera, los anabolizantes no pueden ser malos porque si no, no estaría yo así de cachas y de lustrosa, que es lo mismo que nos vendió Aznar, ¿te acuerdas? El España va bien, iba bien porque estaba creciendo a base de anabolizantes, estaba inyectando sustancias letales para la economía, la economía del ladrillo, y al final acabó por matarnos a todos. Hemos vuelto por las políticas de Aznar y luego continuadas por los socialistas a la corrupción y a la pobreza. Es que España es un país... Calentito te veo. Pero bueno, es que estoy... Entonces, Ciudadanos se ha zampado tal cantidad de anabolizantes, anti-Pedro, anti-Pablo, pro-Casado, pro-Abascal, que los efectos, están tardando mucho menos que los que tardaron con Aznar. Se está descomponiendo a ojos vistas este partido como un cuerpo putrefacto que lo único que pretendía era ganar el concurso de culturismo. Yo no sé, Arrimadas me recuerda, o la respuesta de Arrimadas me recuerda, frente a las críticas de Roldán, a como si un capitalista salvaje de estos de Dickens del siglo XIX, cuando le criticaban que hiciera trabajar a hombres, mujeres y niños de sol a sol, dijera, ¿cómo va a ser mala la explotación infantil si vendemos más carbón que la competencia? Yo detesto el resultadismo en todos los campos, o sea, obtener que te den la razón por el resultado. Lo detesto en el fútbol, en la política y en el cine. Y quiero cerrar ya evocando una escena de cine, aquella mítica película de Blake Edwards, La carrera del siglo, una película que marcó mi infancia, donde el malo era Jack Lemmon, que hacía dos papeles, ¿te acuerdas? Que hacía también el príncipe aquel medio... una especie de trasunto del prisionero de Zenda. Digo que era malo, pero tenía al menos un código superior al de Rivera y Arrimadas. Cuando gana la carrera, como ponte la carrera en las elecciones, ¿no?, se da cuenta de que ha ganado porque Tony Curtis ha parado el coche para declararse a Natalie Wood y la ha dejado ganar, ¿no? Bueno, pues el tío impugna la carrera, no se apunta al resultado, renuncia al título y dice, así no, yo quiero ganar a mi manera, que es lo que tendrían que haber dicho estos tíos de Ciudadanos, ¿no? Vamos a ver, hay un límite, o sea, apuntalar 20 años de corrupción en Madrid, apuntalar a un partido que no dice más que sandeces sobre las mujeres, que un Vox que abochorna al propio Vox, porque es que el juez Serrano ha sido desautorizado por el propio Vox, es acojonante. Entonces, entre la ola de calor y el bochorno que me hacen pasar estos señores, yo no sé, creo que me voy a derretir y la semana que viene ya no estaré convertido en un montón de cenizas. Una chocolatina derretida en el agosto cordobés. Exacto, sí, o la herida, me dicen la temperatura máxima este año, Juan Carlos, se va a dar en Lleida. Creo que va a ser... Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Sí. En fin. Pilarín, sí. Te mandamos un abrazo. Pues sí, sí. Y ojo con ojo con creerte que los resultados se alcanzan por razones sensatas, ¿no? Ojo con convertirte en el burro flautista de la fábula de Iriarte, que... ¿Te acuerdas que se acerca la flauta? Se acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire subo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música asnal. Acojonante. Pues estos se creen, dice no, el subidón de Ciudadanos es por el no es no a Pedro. ¿Y qué tendrá que ver el no es no a Pedro con la subida? Habrá subido por casualidad. Ya. En el fondo, Máximo, Ciudadanos fue inventado para apuntalar el sistema, fuera inicialmente al PP, fuera, si así lo demandaran, al Partido Socialista. Pero Rivera se ha creído que podía desbancar al PP, ha empezado a tomar vuelo propio y le están tirando de las orejas. Y apenas lleva 2 días con el favor perdido de los medios. Y fíjate la que hay liada. Y apenas 2 días, ¿eh? Ay, si llevara 5 años como otros. El favor de los medios lo acaba de perder ahora en líneas generales, pero lleva desprestigiado desde que dijo aquello en televisión de prefiero no tener credibilidad si es por el bien de España. O sea, un político que renuncia a su credibilidad
es que apague y vámonos, es lo único que tiene un político, la palabra. Fíjate en los dividendos por hacer las cosas bien que sacó Pedro Sánchez cuando, por no votar a favor de la investidura de Rajoy, dijo me voy, ¿no? Hizo una especie de Tony Roldán en la época, que entonces dice, bueno, pues se ha suicidado. Pues no, resulta que resurgió de sus cenizas y ahora es presidente del gobierno. Ay, yo no sé, fueron gestos, pero no sé si están acompañados, en modo alguno, con algo más de fondo, Máximo. Bueno, poco fondo tiene Pedro, la verdad. Vemos, sí. vemos que al final, no sé, tiene el castigo, otras virtudes, pero fondo... Aquel castigo sirvió solamente para protestar y para que después volviera a entrar y ahora ha vuelto a la obediencia. Bueno, Máximo, te mandamos un fuerte abrazo. Te vemos de regreso cuando los calores remitan y no te vayas muy lejos. Venga, un abrazo a todos. Abrazos fuertes. Hasta luego. Bueno, y tú, Lolo, tú que manejas diferentes tipos de sustancias químicas, despliega en el horizonte más cercano aquella que más embriague nuestro malestar. Quiero contarle mi secreto. Vale, cuéntamelo. En ocasiones veo ciegos. ¿Ciegos? No me cambies el guión. Eran muertos. Hablo de Valls. ¿Se da cuenta hoy de quién es Alberto Carlos Rivera? Es verdad. Eso sí que es hacer el primo con Rivera. Nuestro invitado de esta noche fue convocado a adjetivar las patatas y escribió fiadas, que es lo que escriben los que saben del dolor de pedir prestado para poner la mesa. Y le dijeron cama y él pensó en literas, que son reposos unos encima de otros que escriben los que saben del dolor de vivir hacinados. Le dijeron corazones y los vio carnívoros cultivados en clandestinidad, que es lo que sienten los que saben del dolor del malquerer. No escribe casa de putas, sino casa de las putas, porque piensa que están cuidando a Rimbaud y Rimbaud está cuidándolas a ellas, que es lo que piensan los que saben del dolor de tener un cuerpo que es violado por los que tienen tan pocas palabras que las prolongan en los demás como quien invade un continente y quisiera defenderlas con su espada loca de madera. Ha escrito un libro de poesía y lo ha llamado Museo de la clase obrera. Y ha escrito varias veces la palabra dialéctica, pero lo ha hecho solo para reírse de los que no saben decir tierra ni libertad y desconocen la influencia de Marx sobre la gimnasia rítmica. ¡Ay! Premio Nacional de Poesía, Premio de la Crítica de Poesía Castellana y más recientemente Premio Castilla y León de las Letras. Este libro lo ha escrito con escombros, quizá porque se disolvió el sindicato de los amigos de los árboles, pero dice un amigo suyo que lo ha escrito con escombros del porvenir. Juan Carlos Mestre, muchísimas gracias por venir a esta humilde frontera. Buenas noches, el agradecido soy yo, Juan Carlos Monedero. ¿Qué sabe la poesía que no saben otros saberes? Bueno, la poesía acaso sea la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Y en épocas como esta, acaso sea también un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. La historia de la poesía es la historia vinculada a la reivindicación del proyecto moral de las palabras, lo que viene a recordarnos que las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Y en ese sentido no es sino la prolongación de los demás saberes en la gran asamblea del pensamiento y del desafío de la imaginación, que siempre lleva muchísimo más lejos que el miedo, porque lleva al territorio donde la esperanza se convierte en la gran utopía de las civilizaciones, ¿no? Aquellas que aspiran a que los derechos civiles, a la felicidad, sean la cotidiana circunstancia en la que desenvuelven su vida las personas. ¿Y por qué las mismas palabras que nos pueden emancipar también nos encadenan? Bueno, si algo es la poesía, es por esencia el discurso de la desobediencia, ¿no? Decía René Char que los poetas no deben dejar pruebas, sino huellas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Y las huellas de la poesía es el aura que permanece del gran proyecto civilizatorio de la humanidad, que no es otro que el de la dignidad humana.
aquel pensamiento kantiano que hace que la humanidad sea en sí el centro mismo de la dignidad humana, la que nos viene a recordar que las personas no son medios a utilizar por otras personas, sino que son un fin en sí mismo y son el destino natural de toda reflexión y de todo pensamiento, como lo debería ser también el de toda la ciencia, ¿no? El poner en el centro de la cuestión, en el corazón mismo del gran desafío de la civilización democrática y de progreso, el lugar natural de la persona, el centro del pensamiento, el único objetivo. Creo que no merecería la pena ninguna otra tarea que no pasara por la dignificación de la condición del ser humano, de la condición de la persona. En el Génesis, Dios crea el mundo nombrándolo y pide ayuda a Adán, pero no le pide ayuda a Eva. Bueno, el sistema de patriarcado forma parte de la gran metáfora constructiva de aquellos que han detentado siempre el poder del relato. Pero la poesía está ahí como un discurso precisamente de la contraposición, como un discurso que viene a restablecer las heridas que la razón práctica ha generado sobre la historia del pensamiento. Yo no tengo la certeza de lo que es la poesía. No sé si la poesía siguen siendo esos montones de azafrán donde los niños de Lorca siguen machacando pequeñas ardillas, o como pensaba el gran Lezama Lima, la cantidad hechizada del pensamiento, ¿no? Algo así como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Pero de lo que estoy profundamente convencido es que su presencia es siempre la presencia súbita de una lejanía, y en esa lejanía está la reivindicación histórica de la condición de la persona, y que esa persona es esencialmente la persona sin género, la persona que abarca en su totalidad la condición sagrada de la mujer y del hombre. Y la poesía es una aliada natural con esa desobediencia a los roles para hacer que el lugar del pensamiento, o devolver al lugar del pensamiento, el cuerpo. Que el cuerpo sea el lugar donde se resuelve el gran enigma del respeto a la condición humana en todas sus condiciones, en todas sus variantes y en todas sus formas de deseo. Qué hermoso María Moliner cuando dice que la dignidad es no dejarse humillar, pero tampoco humillar a los demás. Bueno, María Moliner trabajó toda su vida con las palabras tan desprestigiadas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Decía Shelley que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Si alguna legisladora de nuestro universo ha existido, esa es María Moliner, ¿no? Hoy todos sabemos que eso no es verdad. Los poetas no han sido legisladores de nada, sino de su propia condición, de su propia ruina y de su propio margen. Los legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano, aquellos que han hecho de su obsesiva dedicación al coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, el único objetivo de sus vidas. ¿Acaso le quede a los poetas la tarea de ser los legisladores de lo invisible, aquellos que como María han coleccionado las palabras, las han cuidado y las han preservado precisamente para que cumplan en la sociedad contemporánea el rol, el papel significativo que se han ido ganando a través de la historia y que no cumplieron en las circunstancias más amargas y terribles de la historia, para que la palabra dignidad vuelva a significar lo que hay detrás del proyecto de la dignidad humana, para que la palabra justicia o misericordia vuelvan a significar lo que no significaron ante los pelotones y los muros de fusilamiento. ¿Puede escribirse poesía si no te duele el mundo? Bueno, creo que es difícil. Yo no creo en una poesía sin ideas. Y creo que las palabras, como las personas, son responsables unas de otras. En ese sentido, no se puede imaginar una escritura que no asuma la condición del otro, de aquel que lleva inscrita en su frente el signo de la igualdad, que es precisamente la característica de su diferencia, ¿no? Las palabras de la poesía apuntalan un lugar esencial de la condición humana, que es la de hacerse cargo de un otro, aquel que aún en los abismos
desde las circunstancias más amargas de la historia, aún desde los territorios de lo desaparecido, siguen clamando desde su lugar moral el soy inocente, tengo derechos, no me mates. Por eso es difícil imaginar una poesía que no asuma esencialmente la condición de igual de un otro. Decía John Keats, el más joven de todos los poetas románticos, cuando le preguntó a su amigo Reynolds qué era para él un poeta, dio una respuesta conmovedora para un joven poeta y que hace ya más de 2 siglos y viene a poner sobre la mesa la raíz esencial de lo que es la poesía. John Keats le contestó, poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Es imposible, ni desde el romanticismo a las vanguardias históricas, a la presencia actual de la creación poética, no tener en cuenta la figura irradiante de símbolos de la persona. Hay una poesía que es difícil de leer. ¿La poesía tiene que tapar para mostrar? Bueno, hace más de 400 años, Giordano Bruno fue quemado en el campo del Fiori por establecer el principio teórico, intuitivo y científico de que la Tierra no giraba alrededor del Sol. También lo quemaron y esas llamas intentaban quemar otro tipo de concepción poética del mundo y de la escritura. Giordano Bruno escribió que la poesía no nace de las reglas, son las reglas las que emanan y se crean a partir de la poesía, y que hay tantas formas de poesía, tantos géneros como poetas. El problema de la claridad o la oscuridad es un falso problema en la poesía. Está relacionado con la capacidad imaginativa que tiene cada escritor, cada poeta. Y un poema no es otra cosa que una pequeña caja de herramientas al servicio de la conciencia de los hombres. Lo difícil no puede ser explicado sino integrándose, entrando en la gran dificultad del pensamiento. La poesía no son banalidades bien entonadas, escritas en la mitad de una página. La poesía es la conciencia esencial del otro, es la averiguación y fundamentalmente la ampliación de los horizontes significativos del porvenir. Por tanto, a determinados grados de oscuridad corresponden grandes hallazgos de luminiscencia y a grandes dosis de claridad posiblemente acercamientos a la zona más oscura de la razón, que es donde residen los sueños siempre pendientes de ser soñados. ¿Te he imaginado golpeando en los nudillos con una regla a nuestro común amigo Emilio Silva por hacer rimas consonantes? Esto que estás planteando tiene que ver con que la rima consonante quizá nos despiste de esa búsqueda de lo verdaderamente esencial. No, en ningún caso, y desde luego a Emilio Silva solo cabría el agradecimiento civil de haber puesto en marcha, tal vez para mí no existe ninguna duda, el proyecto más apasionante y transversal del pensamiento crítico contemporáneo, haber hecho de la memoria el desafío fundamental de nuestro futuro. Los griegos no se situaban ante el futuro, sino que miraban al pasado y entraban en el futuro mirando al pasado, es decir, de espaldas al futuro. El imperativo categórico de la memoria, de la dignidad de la memoria, el restablecimiento del lugar de devolver la justicia al espacio, a la persona que jamás estuvo sometida a la gran razón de la justicia pendiente de ser ejercida, se debe a Emilio Silva. A Emilio Silva y a tantas otras personas que junto a él han desarrollado el movimiento de la memoria histórica. Y eso rima esencialmente con la gran armonía pendiente en nuestro país. Será imposible imaginar un futuro que no asuma el pasado como una deuda radicalmente pendiente no solo de la democracia, sino del gran desafío ético
que no puede ser asumido en la modernidad sin haber tenido en cuenta que el gran principio del ethos, el no matarás, fue lo primero que exterminó, como se exterminó en Auschwitz, ¿verdad?, la conciencia del pueblo español que soñaba con un espacio de desarrollo y de libertad. Me has preguntado por la rima, sí, y me he ido... Ahora te quería preguntar por la memoria. Antes te preguntaba por la rima. Utilizaba la broma de Milo que le gustan los sonetos. Tú siempre insistes en que de alguna manera la poesía en el siglo XXI no necesita, ¿no?, la rima consonante para... Bueno, yo creo que cada uno debe de escribir como le dé la gana y hasta donde el desafío de su talento, de su conciencia, de su formación, pero fundamentalmente de sus posibilidades expresivas, ejercerlas con absoluta libertad. Pero no dejaba de ser una broma. Lo relevante es que yo no te concibo sin ese imperativo de la memoria, ¿no? Y de hecho, este último libro es museo. Un museo es un recordatorio, ¿no?, de lo que ha sido. Creo que es verdad que se hace con escombros del porvenir, pero planteas que es un museo de la clase obrera, como si la memoria regresara, ¿no?, desde el título a tu tarea poética. Sí, el título del libro tiene que ver con la idea de museo, pero en el sentido de la acepción etimológica griega de museo como casa de las musas. Es una casa donde están presentes y vivas, creo yo, las voces de aquellos que han conformado en esa gran asamblea de voces, porque la poesía es un discurso republicano en el que todas sus partes tienen, yo diría, que la obligación de estar en desacuerdo entre sí, de reabrir permanentemente el diálogo clausurado por los autoritarismos, de volver a resituar la palabra en el vértigo moral de su necesidad histórica, allí donde la cultura del eufemismo, ¿verdad?, de los propagandistas, de aquellos que siguen siendo los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos, han intentado y siguen intentando cambiar el proyecto civilizatorio de una sociedad que no puede sino avanzar hacia la construcción de un espacio de singulares libertades cívicas donde ningún acto de pensamiento pueda ser sometido a actos de inquisición basándose en el serrín jurídico de las jurisprudencias del poder que sean. Y en ese sentido, el museo es el lugar donde permanecen las musas, la ejemplaridad de aquellos que entregaron su vida, su trabajo, su pensamiento, como lo siguen haciendo en estos momentos en nuestro país frente a tantas dificultades para crear las condiciones, no solo ya de una circunstancia civil que mejore las condiciones sociales de vida, sino que replantee el lugar que tiene que ocupar la cultura y la educación, a la que tan vinculada ha estado históricamente la poesía, en el lugar central de la imaginación de una nueva manera de estar en el mundo, que no otra cosa es la poesía. La poesía no es un proyecto de la gramática, la poesía no tiene conciencia gramática, y la poesía, como ese discurso de la desobediencia, como esa amplitud de los horizontes significativos del porvenir, reclama para la figura simbólica de lo humano un nuevo lugar moral, aquel lugar moral que Federico García Lorca reivindicaba en la inauguración de la biblioteca de su pueblo en Fuentevaqueros, cuando decía: no quiero un pan, dadme medio pan y un libro, porque son libros los que necesitan los pueblos. Hablas de maestros, nos hemos comido el tiempo, quería que hubiéramos escuchado a alguien a quien tú respetas mucho, porque es una persona que nunca podría mentir, que es Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda, sí. Cuando era un adolescente leí su el primer libro de poesía contemporánea que yo leí. Ahí me quedó grabada en la conciencia un verso que es como una consigna. La poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes. ¿Acaso la misma consigna que se hace presente siempre que la poesía dignifica la circunstancia histórica del humano en épocas de penuria y de dificultad?
aquellos 2 versos con los que el mando aliado comunica a la resistencia francesa el inicio del desembarco de Normandía, aquellos 2 versos de Verlaine que escritos como 80 años antes decían: los largos sollozos de los violines de otoño hieren mi corazón con una languidez monótona. Es la monotonía del mal contra la que la poesía se pronuncia siempre, y es el imperativo categórico de la memoria aquellos que, no teniendo voz, siguen exigiendo el lugar de la reparación moral que les debe los huéspedes esenciales de la poética del presente. Juan Carlos Mestre, un hombre luminoso, que a mí me ha enseñado a respetar a las palabras, y cuando uno respeta las palabras tiene prohibido mentir. A veces me da mucha envidia cuando voy a algunos países como Colombia y la poesía está tan presente, y aquí en nuestro país parece que a veces se esconde, a veces emerge, pero creo que podemos ser optimistas, tenemos la obligación de ser optimistas. Sin duda alguna. Los poetas siguen libando en la colmena de lo invisible, como invisibles abejas. Lo que más temprano que tarde será la evidencia real y absoluta del ser humano en pleno ejercicio de los derechos civiles a la felicidad, que no es otra la lucha de toda tarea artística. Juan Carlos Mestre, Desobedientes, si lo conocíais, entenderéis mi pasión. Si no lo conocíais, corred a leerle y a abrir seguramente una nueva etapa en esa necesidad del compromiso. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Es un placer enorme siempre aprender de ti. Gracias. Y sobre todo de que ese ejemplo que pones sea tan elevado. A mí me hace ser mejor persona. Muchas gracias. Desobedientes, escuchad a nuestro amigo Lolo, cómo pone un punto y aparte de esos que te dejan roto. Pues resulta, mi querido amigo, que dicen que cuando cumplió 25 años tuvo que ir al psicólogo porque aún dependía mucho emocionalmente de sus padres. Y entonces el psicólogo le dijo que debía matarlos, freudianamente, claro. Y él contestó que iba a ser mucho más efectivo hacerlo con una sierra mecánica o pidiendo ayuda a un muñequito diabólico armado con un cuchillo de esos que cortan. Fernando Villena. ¿Qué tal? Pues sí, así fue. Mi primera experiencia con el psicólogo, 2 meses, y a los 2 meses el psicólogo dejó de ir a la consulta. O sea que, y todavía no se la ha encontrado. No, ha desaparecido, ha cambiado de profesión. Ah, bueno. Así soy yo. Le quito las ganas a todo el mundo. ¿Qué me traes? Pues nada, ¿tú te acuerdas que el otro día desafiaste un poco a Teresa? Porque tú decías que te había colado ahí una cosa de la Pantoja, que se había puesto a una cena con sus amigas para colártela. Sí. Pues Teresa quiere resarcirse y quiere demostrar que esto se lo toma muy en serio y darte un zasca para demostrarte que ella no haría eso jamás. Vamos a verlo. Mira. Juan Carlos, ¿cómo te colé el otro día lo de la Pantoja? Qué listo eres, jodido. La mariscada que gané, riquísima. Bueno, a lo que voy. ¿Tú sabes cómo es el izquierdista perfecto para la derecha? Primero, que sea pobre como una rata. Hablan de coherencia, pero todos sabemos que cuanto más desesperado económicamente, más forzado a claudicar políticamente. Segundo, aunque contradiga lo primero, vestidos de punta en blanco. Pretenden que la credibilidad de una persona o de un político siga dependiendo de su apariencia, es decir, que se pueda comprar. Y tercero, que se haga mucha autocrítica. Esta gente se le llena la boca con lo de la meritocracia, pero son muy flojos para trabajar y hasta para eso necesitan gente que les sirva. Esto es puro clasismo, ya sabes. La novedad es que eso de criticar por criticar se ha trasladado a las negociaciones entre Podemos y PSOE. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo Iglesias tiene que ir de pobrecito por la vida con 42 escaños? ¿Por humildad tiene que regalar la voluntad de sus votantes? ¿Qué disparate es este? ¿Acaso se afean los nacionalistas o a
los de Vox, el partido que sacan de sus escaños. Basta ya, hombre. El clasismo consigue eso, que dependiendo de tu origen, así valga tu dinero y se conocen tus votos. Se me ha ocurrido una cosa. Vamos a hacer como esos raperos con las marcas de alta costura, que roban la identidad de los pijos. O como cuando Bob Marley se mudó a un barrio rico y ante una vecina escandalizada le dijo: hemos traído el gueto al barrio, hermana. Porque fíjate lo que te voy a decir. El primer paso para acabar con los privilegios es obligarle a que los compartan. Pero esto es solamente la primera parte del vídeo. No te vayas, que aún queda lo mejor. Tobe, continúe. Tobe, continúe. ¿Cómo te has quedado? Eso me he quedado creando expectación. Patidifuso. Y te lo hemos traído el gueto al barrio. Me gusta. ¿Te gusta? No lo me sabías. gusta. No conocía lo que dijo Bob Marley. Socializar cómo viven las mayorías. Exacto. Teresa, te perdono lo de la pantoja. Pues ella ahora te va a ofrecer una cosa mucho mejor. Y es Veamos. que ella también tiene derecho a hacer su rap. Ajá. Y será verdad. Míralo. Mira que yo hice un rap y desde entonces... Nadie lo ha superado. Hasta ahora. Vamos a verla. No soy Carmena, no soy alcaldesa. Soy Isau y de Rial Teresa. Para el Podemita y para el Sociata. Análisis político directo de Villata. No soy Esperanza, no soy lideresa. Puedes llamarme de fucking Teresa. Don't fuck with Pablo. No te hagas el loco. Sabes de lo que te hablo. Tiene su apoyo o cordón sanitario. Puede ser de izquierda o ser un mierda. Y has visto hasta con regalito la voltereta que a ti te gustaba. Esa voltereta a mí me vuelve loco. Las volteretas dialécticas que se llaman. Sí, llámalo como quieras. ¿Qué te ha parecido el rap? Me ha parecido bien el rap. Me ha parecido algunas rimas forzadas. Bueno, enajenado de las grandes estructuras simbólicas, más apegado al terreno, pero muy instructivo. Y digno. Muy digno. De hecho. Teresa, de hecho, creo que es una gran rapera. Pues primero te quería decir, antes que nada, te quería decir otra cosa, Teresa. No sé si lo quieres ver. Por favor. Solo una cosa breve. Dicen que no tienen más. Vamos a dejar sin voz a Teresa después del rap. Bueno, lo dejamos con el rap así en alto. Sí. Que por cierto, esta es la última semana de la temporada. ¿Te puedo hacer una sugerencia para la temporada que viene? Dime. Mira, ¿te acuerdas de Mississippi que tenían unas bailarinas? Ajá. Pues podías poner aquí a un filósofo marxista bailando. Un Foucaultiano. Por ejemplo. Pues tendría su Haciendo gracia. el baile de los significantes vacíos. Ajá. O el baile de, no sé, del materialismo dialéctico. O de la cadena de equivalencias. O lo que tú quieras. Fernando Villena. Anda que no tienes tu filosofía. Bueno, no tanta. Como en el sur. Es una metáfora. Bueno, lo dejamos así. Muchas gracias. A ti. Hasta nunca. Hasta nunca. Qué exagerado. Desobedientes. See you tomorrow. Hasta mañana.